Era la criatura más aterradora que había visto en mi vida, mucho peor que cualquier monstruo que hubiese visto en la televisión. Me sonrió mostrando sus afilados dientes, y mi corazón se aceleró. No sabía qué era, pero definitivamente parecía un depredador. Pude ver trozos de piel, carne, sangre y pelaje atrapados entre sus puntiagudos colmillos. Su lengua, de un color púrpura oscuro casi negro, se deslizó sobre ellos mientras me dedicaba esa sonrisa siniestra. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida, y lo peor de todo, no tenía a dónde correr. ¿Qué demonios eres?, tartamudeé, con la voz temblorosa. Eso no es de tu incumbencia, respondió con una voz grave. Está bien, dije. ¿Podrías decirme dónde estamos? En mi territorio, respondió. Genial, pensé. Iba a ser evasivo conmigo. ¿Y dónde vives?, pregunté. Este es mi hogar, dijo. Estás en mi espacio. Sí, ya entiendo, respondí. Pero, ¿cómo demonios llegué de allá hasta aquí? La dama bendita te trajo, dijo. Oh, perfecto, genial. ¿Por qué?, le pregunté. Eres un reparador, dijo. Eso es verdad, respondí. ¿Qué es lo que está mal? No es de tu incumbencia, repitió. Me estaban manteniendo en la oscuridad, y no estaba consiguiendo respuestas. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando, de repente, fui agarrado por la espalda. Unas manos huesudas cubrieron mi boca, inmovilizaron mis brazos y colocaron grilletes de hierro en mis tobillos, conectados por una corta cadena. ¿Cómo se suponía que iba a caminar así? No vas a caminar, dijo la criatura como si hubiera leído mi mente. En un abrir y cerrar de ojos, fui levantado y arrojado sobre el hombro áspero de otro de estos seres parecidos a árboles, similar al que había estado interrogando. Vaya, huele bien, dijo la criatura que me cargaba. Llévenlo, ordenó la voz ronca de mi captor. Bien hecho, muchachos, dijo una voz suave y calmada, apenas un susurro. Gracias, pueden retirarse. Señora, empezó a decir uno de ellos, lo siento por importunarla, pero ¿no sería mejor que tuviera algunos guardias? Agradezco tu preocupación, pero no es necesario. Pueden volver a lo que estaban haciendo. Yo me encargaré de este forastero, dijo. Como desees, jefa, respondieron y se retiraron, inclinándose ante ella de manera sumisa. No me atreví a mirarla directamente, no quería ver a quién pertenecía esa dulce voz. Tenía miedo de reconciliar esa voz encantadora con la apariencia que probablemente tenía. No es necesario que temas, dijo la voz, como si pudiera leer mis pensamientos. Lentamente, levanté la cabeza del suelo y la vi. Lo que vi me dejó sin aliento. Delante de mí estaba la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Su vestido parecía haber sido tejido con los materiales del propio bosque, pieles, hojas, hierba y ramas, todo intrincadamente entrelazado para formar una prenda que parecía haber brotado del suelo y envolverla. Su cabello, de un rojo ardiente, rivalizaba con los atardeceres más espectaculares, y sus ojos brillaban con un verde profundo, como el propio bosque. Su piel era pálida como el marfil. Era absolutamente hermosa. Intenté levantarme, pero las ataduras me lo impidieron. Sentí que debía mostrar respeto, inclinarme ante ella. No te resistas, no estás en peligro, continuó. Soy Selin, la madre de todas las cosas. Cada planta, cada animal, cada piedra, son parte de mí. Fuiste traído aquí por mis cazadoras dríadas, y ellas hicieron bien su trabajo. Necesito tu ayuda, forastero. Chasqueó los dedos y mis ataduras se deshicieron de inmediato. Me arrodillé y bajé la cabeza, diciendo sin pensarlo, te ayudaré, lo que necesites. Bueno, realmente me vendría bien tu ayuda y agradezco que te ofrezcas, dijo ella. Levántate y vámonos de aquí. Me puse de pie y me coloqué a su lado. Mi respiración se aceleró y sentí un deseo casi eufórico de ayudarla. No puedo explicarlo, pero habría hecho cualquier cosa por ella en ese momento, sin preguntas. La seguí, olvidándome de todo lo demás, como si nada más importara.
Se movía con una gracia casi imperceptible por el suelo del bosque, y su vestido parecía adaptarse a la tierra a medida que avanzaba. Tuve que acelerar el paso para mantenerme a su lado, y ni siquiera pensé en apartar la mirada de ella. Al final, llegamos a un claro en medio del denso bosque, un círculo perfecto rodeado por árboles enormes, mucho más grandes que cualquier cosa que hubiese visto. En la copa de los árboles, pude distinguir lo que parecían ser casas, puentes y luces. Me recordó a esas aldeas de los Ewoks de El Retorno del Jedi, pero mucho más grandiosa. Cuando Selene entró en el claro, todo se detuvo. Cada ser vivo se arrodilló y la reverenció. Ella sonrió y dijo, gracias, pueden continuar con lo que estaban haciendo. Luego, me hizo un gesto para que la siguiera. Caminamos hacia una estructura construida con ramas, piedras y otros elementos del bosque. Entramos y el interior estaba oscuro como la boca de un lobo. Era como si las paredes fueran insonorizadas, ya que no podía escuchar nada del exterior. De repente, llamas aparecieron en la chimenea, y las velas se encendieron a nuestro alrededor. La habitación se iluminó, y pude ver mesas de madera, sillas, y decoraciones hechas de hierba, plumas y agujas de pino. Ratones y pájaros se movían por las esquinas, como si estuvieran ayudando con las tareas. Todos aquí trabajan para mí de alguna forma, dijo Selene. Y eso ahora te incluye a ti. ¿Cuál es tu nombre, forastero? Muchas veces, al final de tu turno, las cosas pueden parecer un poco diferentes a cuando estás fresco y alerta, como cuando los niños imaginan formas en las sombras de su habitación por la noche. La primera vez que me pasó, pensé que mi mente estaba simplemente fatigada y lo ignoré. Déjame pintarte un cuadro. Estaba conduciendo hacia el trabajo por mi ruta habitual. No quería gastar en un café antes de llegar a la oficina, para ser sincero. Soy algo tacaño, ¿y qué? Era temprano, aún estaba oscuro, pero el amanecer empezaba a mostrar su luz. Había estado manejando ese camino durante años, casi podría hacerlo con los ojos cerrados. Ni siquiera necesitaba estar completamente despierto para conducir de forma segura. Algunas mañanas siento que el coche se maneja solo. Durante mi trayecto, observo el entorno que pasa por las ventanas. En ocasiones, incluso disfruto de un hermoso amanecer. Es como mi tiempo personal, ya que en casa siempre estoy ocupado haciendo otras cosas. No me doy el lujo de pasear tranquilamente y oler las rosas, ¿sabes a lo que me refiero? Hace unos meses, mientras iba al trabajo, vi un conejo y un par de ciervos, junto con un poco de basura que algún desconsiderado había tirado por la ventana de su coche. El sol se elevaba sobre las colinas verdes, pintando el cielo de tonos rosados, naranjas y amarillos. Aparte de la basura, era una hermosa mañana, y esperaba con ansias esa primera taza de café al llegar. Pasé por unos viejos almacenes a la izquierda que siempre estaban ahí. Eran grandes, abandonados, con la pintura beige desvanecida y algo de óxido visible. Había una puerta estándar junto a una gran puerta de garaje y un par de bahías para camiones de concreto. Había visto esos almacenes muchas veces, tanto que ya no les prestaba atención. Pero ese día, algo se movió cerca de la puerta, antes de que pudiera enfocar bien, ya había pasado de largo. No pensé mucho en ello, simplemente asumí que había sido mi imaginación. Sin embargo, unos días después, volví a ver algo en movimiento, y esta vez, realmente me llamó la atención. Había estado ocurriendo por un par de semanas, veía un movimiento con el rabillo del ojo, pero nunca directamente. Finalmente, un día, algo me hizo detenerme. No sé qué fue, pero frené en seco y retrocedí hasta el lote de grava junto al almacén. Estaba lo suficientemente temprano para que no hubiera muchos coches por la carretera. Me quedé allí, mirando la puerta en mis espejos, esperando a ver si algo sucedía. Ahí estaba. Vi un movimiento fugaz junto a la puerta lateral. Salí del coche, guardé las llaves en el bolsillo y me acerqué a la puerta. Entonces lo vi. Las manchas de óxido en el metal parecían moverse, como si estuvieran vivas. Era como si se mezclaran, se separaran y cambiaran, formando patrones. Estaba fascinado y, a la vez, perplejo. Seguí adelante, ignorando el instinto de irme.
Sabía que debía volver al coche y continuar mi camino, pero no podía. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Extendí la mano, tocando el pomo de la puerta, y en un instante sentí que me arrancaban y era llevado a través de lo que parecía un portal. Cuando logré recuperarme de la sensación de vértigo, me encontré en un bosque, rodeado de árboles altísimos. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero era como si mi memoria se desvaneciera poco a poco. No había rastro del almacén, y comencé a preguntarme si todo había sido real. Mientras me orientaba, escuché un gruñido y me giré rápidamente. Allí, sobre un tronco, apareció una criatura de unos 1,2 metros de alto, con piel que parecía madera tallada, y un cabello compuesto de ramas y hojas. Sus ojos, negros y brillantes como la carcasa de un escarabajo, y su boca, llena de afilados dientes, lo hacían parecer salido de una pesadilla. Luché por recordar. Jared, soy Jared, dije después de un momento. Jared, gracias. Siéntate, dijo, señalando un taburete de madera junto a una mesa tallada. ¿Te gustaría un poco de té de ortiga? Sí, está bien, gruñí. Quiero decir, gracias. No pude evitarlo, no quería ofenderla, aunque realmente no me interesaba el té. Estaba fascinado, incapaz de apartar mis ojos de ella. Se movió junto al fuego, colocando una gran olla de hierro negro sobre las llamas y llenándola con agua de un frasco de vidrio que estaba en la repisa. Sacó algunas hojas secas que parecían ortigas y las echó en 2 tazas de madera talladas a mano, que parecían demasiado lisas y perfectas para haber sido hechas por manos humanas. Y, sin embargo, ahí estábamos, en un pueblo minero. Un poco de esto y un poco de aquello, dijo mientras vertía el agua hirviendo sobre las hierbas con un movimiento experto. Aquí tienes, añadió, sentándose en un taburete frente a mí y deslizándome una taza. Bébelo, te ayudará a relajarte. El té estaba demasiado caliente y quemaba mi lengua, pero seguí bebiéndolo mientras observaba la habitación, que parecía sacada de una película. Los colores eran tan vivos, y todo era tan interesante y detallado, que me sorprendió cuando Selim volvió a hablar. Escucha, te dije que necesito tu ayuda, Jared, y tú dijiste que me ayudarías. ¿Todavía estás dispuesto a echarme una mano?, preguntó. Sí, respondí casi derramando el té sobre mis piernas al apresurarme a contestar. Bien, te quedarás aquí esta noche. Mañana averiguaré en qué puedes ayudarme. Entendido, dije, como si fuera un idiota. No sé si fue el té o si fue solo ella, pero habría hecho cualquier cosa que me pidiera en ese momento. Después de eso, no dijo nada más. Pasamos el resto del día sentados en silencio durante un par de horas bajo el sol frío, hasta que se puso detrás de las colinas distantes. Ella se levantó de nuevo y me hizo un gesto para que la siguiera. Se agachó y levantó el pestillo de una puerta oculta en el suelo, una que ni siquiera había notado hasta que la abrió. No se necesitaron palabras, pero me lanzó una mirada que claramente me decía que la siguiera mientras desaparecía en la oscuridad de abajo. No sentí miedo en lo más mínimo. En ese punto, casi me había olvidado de las cazadoras dríades y mi temor hacia ella. Habían pasado solo unos segundos y ya confiaba en ella por completo. Este mundo de fantasía, esta nueva realidad que estaba experimentando, era más real para mí que cualquier otra cosa en mi vida anterior. Cualquier cosa de mi vida real ahora parecía un sueño borroso de alguna realidad lejana y desconocida. Los escalones de piedra de la escalera que descendía eran rugosos, y los bordes de cada uno estaban gastados en el centro, mostrando un desgaste por donde habían pasado tantos pies a lo largo de los siglos. No necesitaba que nadie me dijera que este lugar era antiguo, y me preguntaba cuántas pocas personas habrían sido permitidas allí a lo largo de los años. Casi parecía un lugar sagrado. Cuanto más descendíamos, más fresco y oscuro se volvía, y más difícil era orientarse, pero no le pedí que me tomara de la mano ni me quejé de que no podía ver. Simplemente confié en que ella me guiara y la seguí. Podía escuchar el sonido de sus pasos en la piedra, seguros, rápidos y sin ninguna vacilación. Mantuve mi atención en ellos y la seguí de esa manera.
Podía entender cómo una persona ciega podía guiar a otra, el sentido del oído no debía subestimarse. Pasó mucho tiempo antes de que llegáramos al final. De repente, Céline tenía una antorcha en la mano, y ni siquiera me pregunté de dónde la había sacado o cómo la había encendido. Caminábamos por un largo pasillo, completamente hecho de piedra. Aparte de la luz de la antorcha, todo estaba a oscuras. Las paredes y el suelo estaban húmedos, en algunos lugares el agua goteaba de las piedras, y el sonido de un goteo distante me decía que había depósitos de agua más profundos cerca. Podía sentir el aire húmedo y frío del túnel, y bajo la luz parpadeante de la antorcha, podía ver parches de musgo oscuro y líquenes pálidos en las paredes. Estaba en un verdadero cuento de hadas. Céline se detuvo al final del pasillo. Había un muro de piedra a nuestra izquierda y una pesada puerta de madera a nuestra derecha. La puerta estaba tallada con intrincados diseños, muy parecidos a los de la mesa de su hogar arriba, y tenía una pequeña ventana con 3 gruesos barrotes de hierro de arriba a abajo. «Te quedarás aquí esta noche», dijo. Me sentí devastado. Esperaba que se quedara conmigo. Pensé que iba a abandonarme aquí, dejándome solo en este lugar oscuro y lúgubre. Mi corazón casi se rompió. Con un movimiento rápido, apartó el cerrojo de metal y empujó la pesada puerta, revelando una pequeña habitación sin ventanas y con paredes de piedra. En una esquina había un jergón y en la otra un orinal. Aparte de eso, no había nada más en la habitación. Sin ventanas, sin luz. El miedo volvió. «No me dejes aquí», dije desesperado. «Por favor, déjame quedarme contigo». «Tranquilo, estarás perfectamente seguro aquí». «Arriba, no estoy tan segura. Lo importante es que no te pase nada aquí mientras estés conmigo». «Te lo prometo, Jared». Sus palabras no me tranquilizaron, pero obedecí y entré en la húmeda y oscura habitación, acercándome al jergón en la esquina. Me dejé caer sobre el linote que, sorprendentemente, era cómodo y estaba en buenas condiciones. No olía mal ni estaba tan húmedo como había imaginado. «Volveré por ti por la mañana, cuando salga el sol», dijo, y luego la puerta se cerró de golpe, dejándome solo mirando a través de los barrotes mientras la luz de la antorcha desaparecía en la oscuridad. Esa noche fue horrible y maravillosa a la vez. Me envolví con la manta y me acosté en la oscuridad, tratando de racionalizar mis pensamientos. Estaban tan desordenados. Todo lo que sabía era que, cuando Céline estaba conmigo, me sentía bien y era capaz de hacer cualquier cosa que me pidiera. Pero cuando pensaba en su ausencia, comenzaba a recordar más. Recordaba cómo llegué hasta aquí y lo que había dejado atrás. Pensé en lo que me había traído hasta Céline y volví a temerles, a esas cosas con ojos negros y brillantes como el vacío y dientes afilados como cuchillas. Sabía que estaba en una pesadilla. Intenté dormir en ese jergón, cubierto con la cálida manta, pero no lograba sentirme cómodo. El aire era demasiado húmedo y frío, y aunque no estaba mojado ni realmente helado, sentía la humedad a mi alrededor. Podía oler la piedra mojada y escuchar el goteo del agua en algún lugar cercano. Noté el aroma de moho y humedad en el aire al despertar, pero no me había parecido extraño en ese momento. Ahora comencé a darme cuenta exactamente de dónde provenía ese olor, y que no debería estar allí. Debería estar oliendo el sándwich Subway justo arriba de mí y la ciudad más allá. La luz no debería ser tan tenue, y no debería haber una capa de polvo sobre todo lo que podía ver. Mientras yacía allí, escuchaba los ruidos de las ratas y otras alimañas moviéndose dentro de la habitación y afuera. Pensamientos sobre las enfermedades que probablemente estaba contrayendo al estar en el suelo de este agujero inundado de túneles casi me quitaban el sueño, y justo cuando creía que iba a conciliarlo, un ruido inesperado rompía el silencio y me despertaba completamente. No estaba exactamente asustado, pero me di cuenta de que las paredes parecían brillar débilmente, como si hubiera algún tipo de bioluminiscencia. Cuando pasé la mano sobre ellas, mi mano salió completamente seca y limpia. Empecé a preguntarme si estaba alucinando. Esa noche pareció durar para siempre, y solo conseguí dormir a ratos. A la mañana siguiente, me desperté al oír unos pasos que se acercaban por el pasillo fuera de mi habitación. No eran los pasos lentos y pesados de Céline.
Supongo que decidió que no iba a esperarme al amanecer. Después de todo, alguien más había sido enviado para hacer el trabajo. La puerta del dormitorio se abrió de repente, y uno de sus cazadores dríadas entró, gruñendo. Los dientes de la criatura brillaban en la luz tenue. «Sígueme», dijo. Ni siquiera lo pensé antes de levantarme del suelo y seguirlo, pero lo que fuera que era, me hizo sentir la piel erizada. Eran inquietantes en el mejor de los casos y aterradores en el peor. Aclaré mi garganta. «Lo siento, ¿eres Fenocal?» «No soy un humano ni un vampiro», dijo la criatura. «Soy B». «B», repetí. Tenían que tener algún tipo de lenguaje rudimentario o los nombres más cortos de la galaxia. «Nos gustan los nombres cortos, 3 letras son más fáciles», dijo, como si hubiera podido leer mi mente. Traté de no pensar más en ello y simplemente lo seguí mientras me guiaba por el pasillo, manteniendo la boca cerrada y observando. Pasamos la escalera que pensé que bajaba al apartamento de Celine, y cuando abrí la boca para preguntar, B dijo, «No vamos a ver a Celine. La verás al amanecer». No dije nada antes de que llegáramos a otra escalera empinada que subía por la cara de la roca. No podía ver la parte superior, pero B comenzó a subir con su antorcha, así que lo seguí. Los escalones que tomamos eran rocosos y seguían la base del acantilado, no más que un estrecho sendero entre el precipicio y el abismo. No me asustaba la altura, pero el camino en sí me hizo sentir mareado. La antorcha iluminaba apenas unos pasos delante, y las piernas enormes de B continuaban avanzando. Me mantuve pegado a la pared, con el corazón en la garganta, hasta que atravesamos otra puerta y entramos en la gran cámara en la que habíamos estado ayer. Era temprano y la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles. Había estado moviéndome por la maleza durante lo que parecían ser un par de horas, y ahora, después de tanto tiempo en esa habitación subterránea y los túneles que conducían a la superficie, el aire fresco de la mañana era un cambio bienvenido y vigorizante. Una monstruosidad en forma de X ocupaba el centro del claro, como si hubiera crecido de la nada durante la noche mientras dormía. No podía adivinar qué era desde esa perspectiva, pero medía fácilmente unos 6 metros de alto y casi igual de ancho. Dominaba el claro, de alguna manera, parecía encajar de forma natural entre los árboles gigantes que rodeaban el espacio abierto. No tenía idea de cuál era su propósito. De repente, cuando el cielo comenzaba a teñirse de rosado, mis pies fueron encadenados y mis manos esposadas frente a mí. Una vez más, me colocaron una capucha sobre la cabeza y algo me empujó bruscamente por la espalda, una arma, supuse, que me obligaba a avanzar a ciegas hacia la enorme X en el centro del claro, o al menos eso pensé cuando empecé a escuchar la multitud. Docenas de personas hablando en al menos una docena de idiomas diferentes, la mayoría completamente desconocidos para mí. Las voces eran un galimatías y no podía entender nada. Podía distinguir los sonidos que suponía que debían ser de los animales del bosque, graznidos, chillidos y aleteos, pero sin poder ver, no tenía idea de lo que estaba escuchando. Pasó un tiempo antes de que un silencio pesado cayera sobre la multitud, y supe que Celine se había unido a nosotros. Me sentí perdido de nuevo. «Niños, todos ustedes forman parte de este mundo, al igual que nosotros», dijo el hombre. «Es primavera y es Beltane, y este es nuestro momento. Es cuando somos más débiles y más fuertes. Debe haber un sacrificio, como cada año, y tenemos nuestro cordero». Con eso, los 2 hombres me empujaron al centro de la multitud, y las personas reunidas estallaron en exclamaciones y murmullos al verme. Sabía, con un nudo en el estómago, lo que esperaban, y comencé a luchar contra mis ataduras. Los malditos cazadores dríadas eran duros como el infierno y me tenían bien sujeto. Mi cara todavía estaba oculta por la capucha, pero mi boca estaba libre, así que hice lo único que podía y empecé a gritar pidiendo ayuda. Ni siquiera recuerdo exactamente lo que dije. Sé que mencioné que no me ofrecí como sacrificio, pero más allá de eso, no tengo idea. Todo fue un pánico borroso, movimientos y palabras gritadas, nada tenía sentido. Y entonces, me di cuenta, tengo un trabajo, una familia, una vida. Sin previo aviso, una mano suave se colocó sobre mi hombro y los cazadores dríadas me soltaron, quitándome la capucha y permitiendo que la creciente luz de la mañana llegara a mis ojos. De repente,
Céline estaba frente a mí, su rostro a unos centímetros de distancia. Podía oler su aliento dulce mientras me miraba con esos hermosos ojos esmeralda. Su sonrisa cálida apareció de nuevo, y sentí que me derretía. Esa criatura celestial, esta señora de los cazadores dríadas, esta reina del bosque y todos sus habitantes, esta misma mujer de la tierra, esa fue mi motivación. No sé a qué respondí o qué demonios le había prometido en primer lugar, pero se lo dije, dijo. Lo que sea necesario, respondí. Ella sonrió tristemente. Ayer, cuando te pedí que me ayudaras, y tú dijiste que lo harías. Esto es como puedes ayudarme, Jared. Te necesito. Tú eres el único que puede ayudarnos a sobrevivir un año más. Había una súplica silenciosa en sus ojos mientras me miraba. Entendí que me estaba pidiendo que aceptara ser sacrificado, pero no quería serlo. Sin embargo, no podía decirle que no. Sí, dije una vez más. Te ayudaré. Aplausos resonaron en el claro, y la sonrisa de Céline se ensanchó. Mostró sus dientes, afilados y puntiagudos, como los colmillos de los cazadores dríadas que ahora veía que ella también poseía. Me apretó el hombro de nuevo, y sentí lo increíblemente fuerte que era. Después de eso, todo se desvaneció en un torbellino de sonidos y luces hasta que desperté, sudoroso, en mi cama. La realidad de mi vida, de Céline y de todo el sacrificio, se desvaneció en un recuerdo nebuloso.